Saludos amigos. Asco Nacional. Segunda parte. Ecuador, el odio tuvo precio. El escándalo mayúsculo que en estos momentos se vive, en algunos sectores porque otros tratan de disimular de alguna manera o de señalar que no existe tal chat, tal conversación, tal teléfono, de propiedad de Fernando Villavicencio que está desgranando, supurando una serie de miserias con las cuales el Ecuador ha tenido que vivir estos últimos 17 años, 18. Sí, el Ecuador ha tenido que soportar a una persona como Fernando Villavicencio Valencia que generó una tendencia del odio nacional que en estos momentos el país paga caro. Pero como que muchos ahora resultarán asombrados, un tanto más otros decepcionados. Los cómplices, los encubridores, los del anticorreísmo ampón que estuvieron junto a Villavicencio en esos días, tratarán de ocultarse, mientras que algún sector también lo podemos decir, lo sabíamos y se lo dijimos al Ecuador. Fernando Villavicencio Valencia fue un personaje al que ahora se le descubre que cobró caro por generar odio en el Ecuador. El odio tuvo precio, el odio, el odio fue tarifado. Y Villavicencio se prestó para aquello, para las peores intenciones, provocando con eso un gravísimo conflicto. De los chats en la segunda parte que se ha revelado, tanto en la posta y ahora distribuidos a nivel mundial, van saltando una serie de datos de las conversaciones propias de Villavicencio. Ya nadie duda que ese teléfono tiene nombre y apellido, que es de propiedad de Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia, y que todos los esfuerzos que hicieron por ocultarlo fueron infructuosos. Tras el crimen de Villavicencio el 9 de agosto del 2023, el teléfono celular pasó a ser un protagonista fundamental. De lo que se sabe, su operador, su protector, su cuidador, su cómplice, su encubridor, su testaferro, su jefe de operación, como él mismo se llamaba, según lo describe la hija de Fernando Villavicencio, Amanda, el señor César Gonzaga, tenía tal teléfono celular y entregó a sus hijas. Ellas le mintieron al país, cometieron un delito, porque ocultar una prueba a una investigación es un delito, es obstrucción de la justicia. Le mintieron al Ecuador diciéndole que habían recibido el teléfono y que votaron en el Tomebamba. Así de cínica se portaron frente a la nación. Pero se lo entregaron a Zurita. Y Cristian Zurita, su compañero, su amigo, su cercano, su cómplice, su encubridor, recibió ese teléfono y quiso hacer de él una especie de malabarismo para desaparecerlo. Tampoco pudo. Que el teléfono no importaba, que no se preocupen, que no les voy a dar, que nadie lo sabe. La esposa de el señor Villavicencio, Verónica Zarauz, y junto al propio Zurita, acusaban al correísmo del crimen. Le señalaban al expresidente Correa como el autor del crimen. A ese nivel de audacia llegaron Zarauz y Zurita. ¿Y qué pasó? Pasó algo peor. El teléfono se lo habrían dado en una copia a alguien, a un hacker, que finalmente tuvo en sus manos dicho teléfono y pagó precio por él. Pero no es bueno confiarse de aquellos que cobran por sus servicios, porque terminan siendo siempre los promotores principales de la opereta
Si el teléfono terminó en las manos de todo el mundo, luego de haber pasado supuestamente por el FBI, y menos de la Fiscalía del Ecuador, que es un grupo paradelictivo en el Ecuador, que lo único que se conjuga es para cometer delitos, especialmente si es en contra del correísmo. Vean lo del teléfono y acúsense en Fiscalía del Ecuador, acúsense ustedes. Ustedes lo tuvieron, ¿o qué tuvieron? Una copia. Y la cadena de custodia, y el cuidado respectivo, y la mentira ante la opinión pública, Fiscalía del Ecuador. Siempre nos dijeron que estaba guardado y respaldado cuando en realidad tenían una copia. Nadie sabe si verdadera o falsa. Pero lo cierto es que a estas alturas, circulando como circula el teléfono celular, demuestra que Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia se dedicaba al negocio de la extorsión política y al blindaje mediático, que creó toda una infraestructura junto con su familia y que se enriqueció de ello, bajo el cometimiento de cierto tipo de delitos como la extorsión, el chantaje, el encubrimiento, la mentira, la falacia. Generó una campaña de odio contra su principal rival. Su objetivo, como él mismo lo dijo, su objetivo era Rafael Correa Delgado, al cual no le puede superar ni le superará. Cualquiera diría por razones humanas, puede ser, pero ahora el acceder al contenido del teléfono de Villavicencio nos saca como conclusión que no era por tal comportamiento de tipo vengativo, no, era algo más, y más bajo también, más sucio. El dinero. Era cuánto le pagaban a Villavicencio para el odio, y cuánto a sus compinches, y cuánto a sus aducetas, panas, a los cuales les podía utilizar y manejar con dinero. Villavicencio cobró grandes cantidades, según él mismo lo revela, ya vamos a conversar de eso, pero contó con ello y utilizó a políticos, a periodistas, a líderes de opinión pública, a gente que confiaba y creía en él. ¿Quién pagó el odio propiciado por Fernando Villavicencio? Nada más ni nada menos que hay señalados. Empecemos por dos nombres a los cuales se le deben sumar una lista de personas con las cuales él manejaba ese dinero. De lo que se conoce, se sabe o se acusa, y de los cuales Villavicencio nunca quiso rendir cuentas cuando se le señalaba, era a los hermanos de Isaías y a la mano de Carlos Pareja Cordero, a los dos. Luego vinieron una fila de personas con las cuales Villavicencio tenía un contacto directo y que se desprende del celular, pagaban a diario, por meses, en cantidades imponentes. Carlos Pareja Cordero y las conversaciones con Villavicencio son para decirle: ya te cumplo, ya te doy, ya he pagado, paga a los chicos, aquí está el dinero, en un lenguaje que para ocultar se necesita tener un alto nivel de astucia, no diría que inteligencia. Los pagos de Carlos Pareja Cordero compraban de Villavicencio actos. Actos como personaje de opinión pública que tenía un gran respaldo de la prensa rastrera del Ecuador, que es parte de este odio. Claro, era una prensa comprada por Villavicencio. Ya se irán dando los nombres, ya han saltado algunos nombres para vergüenza nacional de periodistas que están en la pantalla chica, en la televisión ecuatoriana, en la mayoría de ellos, y que sirven, son útiles para esta campaña de odio propiciado en contra de Correa y el correísmo. Así era.
y esas órdenes se cumplían. Y ese contagio de Villavicencio para tenerlo a mano se generaba cuando era asambleísta. Todo lo que se descubre en esos días es cuando Villavicencio estuvo en condición de funcionario público. Entonces, la confusión, la colusión son parte de ese comportamiento delictivo, porque recibir dineros como recibía por parte de Capaco cada mes merecían al menos un justificativo que nunca lo presentó Villavicencio. Villavicencio siempre aparentó ser una persona que no recibía un centavo, que vivía de su sueldo de asambleísta. Falso. Lo que pasa es que, por ejemplo, nunca declaró al Servicio de Rentas Internas sus grandes cantidades de dinero que recibió. Eso se llama evasión tributaria. Es otro delito. En el Ecuador se puede haber castigado, pero no. Y luego, después, los operadores políticos se acercaban a él con mucha facilidad para causar daño, entre ellos a sus rivales políticos. La oligarquía guayaquileña, por ejemplo, contó con la presencia de una señora llamada María Verónica Jairala, que le pagaba a Villavicencio, quien cínicamente le pedía le entregue, hablando en lenguaje delictivo para el pago del dinero, en documentos que había que ir a retirar, que pasaban a ser parte de ese proceso de pago. Y recibió grandes cantidades de la señora María Verónica Jairala, que se reflejaron en actos, en resoluciones, en informes técnicos. Tenían con eso la comisión de fiscalización a su orden. Orden para los grandes escándalos que propició Villavicencio a pretexto de investigaciones que nunca fueron tales. Se acusó a mucha gente de corrupción cuando los corruptos eran él y su equipo. Él y Cristian Zurita, el que se apoderó del celular, que ahora el Ecuador entiende por qué nunca quiso que se conozca. Señoras y señores, el Ecuador ha mirado en esta segunda parte del Asco Nacional, en el espectáculo dado por la posta, cómo hubo un individuo que fue capaz de propiciar tanto odio en contra de Correa y el correísmo, en contra de personas, muchas de ellas inocentes, por dinero, por el pago. Y de eso, bajo la comisión de delitos, nunca respondió. Villavicencio fue una persona protegida, cuidada por ese grupo que generaba el odio político y que tenía en Fernando Alcibiades su operador. ¿Sí? ¿Quién le protegía? El poder político en el Ecuador. La justicia entregada a Villavicencio. Jueces, fiscales, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, le protegieron siempre a Villavicencio. Él siempre fue protegido. Pudo operar a sus anchas, nunca responder por sus hechos, porque para él existía todas las posibilidades de salvarse. Y ni siquiera las denuncias, con datos, con cifras, con cuentas, con nombres, con apellidos, como la que presentó Santiago Cuesta en su contra por el caso de evasión y lavado de dinero, pudo contra Villavicencio. ¿Por qué? Porque con el poder del chantaje, con el poder de la extorsión, con el poder del escándalo político y con el manejo de ese poder, junto con la fiscal general del Estado y jueces o fiscales, Villavicencio logró la absolución, la evasión, la impunidad en el caso de la acusación de lavado de activos contra él y su familia. Papel fundamental en este proceso lo viven Cristian Zurita, César Gonzaga, hoy candidato por Sociedad Patriótica, operador de Villavicencio, su propia familia, su hermana, su hermano,
denunciados. Son los que llevaban las cuentas, actuando como testaferros o como operadores del proceso. Zurita le va a tener que rendir cuentas a la nación de cuánto recibió para propiciar el odio. Pero vean las consecuencias del pago de ese odio en el Ecuador, véanlas. Desde el ataque indiscriminado a las personas hasta generar una tendencia que hoy nos destruye, porque el correísmo, anticorreísmo en la nación es destructivo, porque el anticorreísmo ampón, que ahora descubre que su santo patrono ha sido un pillastre siete suelas, ha sido un vulgar delincuente, no tiene dónde meterse. Les miro de frente al anticorreísmo ampón y les digo, ¿cuánto insultaron ustedes basados en lo que decía Villavicencio para ahora enfrentarse a una verdad? Actuaron bajo pedido, bajo precio. Les pagaron para el odio, sin darse cuenta que el daño que nos hacían o nos hacíamos entre todos era de un efecto siniestro. Este asco nacional sigue. No crean que se queda ahí. No crean que se queda ahí. Esto va a seguir. Y le seguiremos dando punto por punto. En Ecuador Inmediato Premium, a partir del tercer informe, seguiremos para nuestro público analizando. Pero por hoy, yo quiero que hagan conciencia a nuestros amigos ecuatorianos, a nuestro Ecuador Inmediato, pedirles que reflejen en su reflexión lo que acaba de pasar. El odio tuvo precio en el Ecuador y lo estamos pagando muy caro. Le pido que se afilie a Ecuador Inmediato Premium. Ayúdeme. Por favor, ayúdeme. Necesitamos de su apoyo, ahora más que nunca, de su aporte. Ustedes son el mejor soporte para un periodismo respetable y digno. Ecuador Inmediato, 20 años. Yo soy Francisco Herrera Arauz y estoy a su servicio. 20 años, yo sigo luchando por la vida. ¿Quieres estar informado de lo que pasa en Ecuador y en el mundo? La mejor manera es afiliándote a Ecuador Inmediato Premium. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Ingresa a YouTube desde tu dispositivo. Digita Ecuador Inmediato y una vez que encuentres nuestro logo, haz clic en él. Ahora, en los botones de suscribirse y unirse, vuelve a dar un clic. Se desplegará la ventana de Ecuador Inmediato Premium, donde nuevamente harás clic en unirse. Llena los datos de número de tu tarjeta de crédito o débito. El valor por inscripción será de $3.99 por mes, más impuestos, el cual será debitado automáticamente de tu cuenta. Ahora hacemos clic en pagar y el proceso ha terminado. Ya eres parte del club de suscriptores Premium de Ecuador Inmediato. Te enviaremos notificaciones sobre nuestros editoriales y como miembro Premium tendrás acceso a contenido exclusivo. Ecuador Inmediato, 20 años informando al país y al mundo.